Es un gusto compartir un nuevo libro con quienes hacen la cápsula, en este caso convocados por la temática de la poesía. Presentamos En torno a la finur. Este libro, editado por San Luis Libro en su colección Bicentenario en el año 2011, con un interesante prólogo de la doctora en Historia Teresa Fernández Bengoechea, ofrece al lector la reedición del estudio biográfico y recopilación de las poesías del doctor Juan Crisóstomo Lafinur, de Juan Wenceslao Gess, publicado en 1907, y de la tesis doctoral de Delfina Varela Domínguez de Gioldi sobre la cátedra de filosofía de Lafinur, defendida en el año 1933. Juan Crisóstomo Lafinur nació en La Carolina, provincia argentina de San Luis, el 27 de enero de 1797. Este pueblo minero, fundado por el Marqués de Sobremonte en 1792, cuya población creció rápidamente por la afluencia de gente atraída por el hallazgo de oro en las cercanías del Cerro Tomolasta. Estudió en la ciudad de Córdoba, primero en el Colegio Montserrat, destacándose desde niño por sus cualidades para la música y el canto, y luego en la Universidad de Córdoba. En 1814 dejó los estudios universitarios para alistarse en el Ejército del Norte a las órdenes de Manuel Belgrano, retirándose en abril de 1817 como teniente de infantería. En 1819 ganó por concurso la cátedra de filosofía del Colegio de la Unión del Sur, inaugurado en 1818 por el entonces director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Desde su cátedra enseñó, además de los clásicos, las ideas de Locke y Condillac, que estaban en la vanguardia del pensamiento en Inglaterra y Francia. Esto motivó el cuestionamiento de sectores conservadores del clero porteño. Además del aula, dedicó tiempo para escribir y publicar sus ideas a través de la prensa. Gess comenta que Lafinur fue siempre un sincero creyente. Nunca atacó dogma ni creencia ni práctica alguna de la religión cristiana, ni en sus palabras ni en sus escritos. En su curso filosófico, habla de Dios como fuente de toda verdad y justicia, cree en la inmortalidad del alma y en la divinidad de Cristo. El joven profesor, de 22 años de edad, defendió sus ideas y demostró que en nada se oponían a los dogmas religiosos, pero ello no alcanzó, no fue comprendido y se vio obligado a abandonar el cargo a fines de 1821 y, previo paso por Córdoba, establecerse en la ciudad de Mendoza. Allí continuó con la actividad docente, incorporándose a la cátedra de filosofía del prestigioso Colegio de la Santísima Trinidad y fundó una imprenta. Respecto a la enseñanza, adhirió al método lancasteriano, promoviendo la reforma del sistema educativo. Los sectores más conservadores de la sociedad mendocina se opusieron a sus ideas y actividad, llevándolo a que se disponga su destierro en septiembre de 1822. Emigró a Chile, donde fue invitado a colaborar con los principales periódicos de la época. Ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de San Felipe, doctorándose en enero de 1823. En poco tiempo logró popularidad y prestigio en todas las clases sociales. A mediados de 1823 contrajo matrimonio con la joven chilena Eulolia Nieto. Como consecuencia de una caída de caballo, sufrió una grave lesión en el hígado que terminó por causarle la muerte después de terribles padecimientos el 13 de agosto de 1824, con solo 27 años y medio de edad. Luego de hacer esta breve síntesis biográfica de Lafinur, vamos a comentar algunos aspectos de su rol poético. Juan María Gutiérrez dijo de Lafinur que fue el poeta romántico de nuestra época clásica. Si bien cultivó todos los géneros poéticos, encontró su inspiración principal en el amor a la patria y la memoria de los héroes nacionales. Gess afirma que la poesía fue para él un instrumento de enseñanza, de propaganda y de lucha, y por eso quizás
se cuidó más de la idea, del fondo, que de esa sonora y rítmica periodicidad de la forma. Su musa predilecta fue la libertad. Destaca de su producción la energía creadora y la improvisación. Entre sus poesías inspiradas en temas patrióticos se destacan las dedicadas a la memoria de Manuel Belgrano, la libertad, el himno patriótico, y luego tenemos otras dedicadas al amor, la amistad, a una señorita, la caída de las hojas, las rosas, las violetas, etc. En particular, quiero compartir la que titula El fanatismo y que inspiró el cuadro del prestigioso artista plástico argentino Guillermo Rux, que vamos a compartir también mientras leemos esta poesía. El fanatismo. ¿Cuál es el monstruo fiero que ha devastado la tierra, declarando al justo la guerra y ensalzando al embustero? ¿Quién el que al hombre sincero le calumnia de ateísmo? El fanatismo. ¿Cuál es la causa fatal de la falta de instrucción y de haber tanto motilón y de propagarse el mal? ¿Quién el de que un animal nos elogie el servilismo? El fanatismo. ¿Cuál es el que a los tiranos protege en sus agresiones y fomenta disensiones entre amigos y entre hermanos? ¿Quién el que a los ciudadanos les exige el patriotismo? El fanatismo. ¿Cuál el que a la libertad la mira siempre con ceño y en destruirla hizo empeño con una falsa piedad? ¿Quién hizo que iniquidad sustituyese al civismo? El fanatismo. ¿Cuál ha sido el instrumento para oprimir al virtuoso y para que el poderoso le cause al débil tormento? ¿Quién formó tanto convento, escuela de barbarismo? El fanatismo. ¿Cuál hace que las esposas abandonen sus hijuelos y los dejen por los suelos por ser devotas ociosas? ¿Quién patrañas horrorosas forjó para el terrorismo? El fanatismo. ¿Cuál tiene al país desierto, destruye la agricultura, hace triunfar la impostura y negar aún lo más cierto? ¿Quién a tanto brazo muerto da vida al egoísmo? El fanatismo. ¿Cuál es el que a los chilenos su gloria quiere eclipsar y pretende fascinar para arruinar a los buenos? ¿Quién amortigua en sus senos el odio del cruel despotismo? El fanatismo. ¿Y quién a este fanatismo le da tal preponderancia? La malicia de los unos, de los otros la ignorancia. La FINUR siempre fue reconocido como el hijo de la Carolina, pueblo que en el año 2023 mereció de la Organización Mundial de Turismo el reconocimiento por ser uno de los pueblos rurales turísticos más hermosos del mundo. En este pintoresco lugar, patrimonio histórico, rodeado de cerros, que conserva sus calles y casas hechas en piedra, se encuentra el Museo de la Poesía, que custodia la obra de la FINUR entre más de 1700 manuscritos de literatos locales, de habla hispana y del mundo, y cuadros inspirados en sus poesías, como la del fanatismo que hoy compartimos. En el predio del museo, ubicado al pie del Cerro Tomolasta, está la casa donde nació y vivió su infancia la FINUR y el sitio donde descansan sus restos que fueron repatriados. Cierro con las palabras de Jorge Luis Borges acerca de su tío bisabuelo Juan Crisóstomo La FINUR. Dice: tenemos su obra, música, poesía y filosofía. Esas tres cosas fueron lo íntimo de su vida. Sabemos por el testimonio de Luis Melián La FINUR, mi tío, que La FINUR era un hombre alto, pálido, moreno, muy buen mozo, altivo, que solía ser tímido y que tenía los ojos azules. Creo que debemos pensar en La FINUR no como una figura histórica, sino como un contemporáneo. De algún modo, La FINUR es nuestro contemporáneo, y así yo, al hablar de él, no estoy hablando de un tío bisabuelo, estoy hablando de un amigo nuestro. Yo lo siento como un amigo que está aquí con nosotros. Ha sido un placer compartir entonces con ustedes la obra y la figura de La FINUR, y desde ya que si tienen la posibilidad no dejen de visitar el museo dedicado a su memoria, a su obra y donde están sus restos y su casa natal. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beisa, autora de Lo que siempre te callé, libro que publicamos con la editorial Tinta Pujo.
Y hoy quiero compartirles un poco de qué se trata mi libro. Este poemario reúne justamente textos de diferentes años de mi vida, en donde sucedieron un montón de cosas, como en la vida de cualquier persona, pero elegí registrar cada una de esas vivencias y hacerlo puente para poder atravesar también el pasado, el presente y quizás algún futuro no muy lejano con los sentimientos que acontecen, ¿no? En la vida de una poeta. Más allá de eso, este libro tiene numerosas formas de ver la vida desde el lado de la resiliencia. Eh, en lo que siempre te callé van a encontrar confesiones, sueños, anhelos, cosas que quedaron pendientes y sobre todo muchas ganas de atravesarse. Es decir, hay una intención constante en cada uno de los poemas que todo el tiempo está empujando a irse de ahí. Y no con la intención de huir, sino con la intención de trascender. Creo que eso es lo más importante, porque hoy que lo puedo leer ya con un poco más de tiempo de distancia, puedo decir que lo que siempre te callé fue esa catarsis que necesité en un montón de momentos, pero también donde puedo decir, esto está ocurriendo, no tengo la forma de poder solucionarlo, pero justamente creo que esa es la forma de solucionarlo, no haciendo que todo tenga una resolución constante. Y en la vida muchas veces nos encontramos con eso, con una cadena de situaciones que no tienen soluciones, no al menos de una manera instantánea. ¿Y qué pasa cuando no se pueden solucionar las cosas de adentro, las del corazón, las del alma? Bueno, ahí está la poesía, ahí está la escritura, ahí está el arte, en ese hueco entre papel y papel que nos permite pensarnos, nos permite revisarnos. Yo me revisé mucho tiempo y me sigo revisando en todo sentido, como artista, como persona y también como mujer en sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que callo? Así que quiero compartirles uno de mis textos, se llama Ahora, y dice así. Dilato las pupilas en este espacio récord de paisaje impreso. Mi piel se eriza y el viento desprolija lo estructurado. Si hay una forma de recuperar lo que el tiempo se lleva, ya lo sé. Tan solo dejo que el pasto de un parque mojado impregne entre mis dedos. Corre en medio de árboles con ellos, mi tribu. Bajo una señal blanca sigo despierta. El frío no molesta. Ya no parece malo. Hubo una vez en donde este reloj retrógrado que incide en las melodías de mis canciones quiso desprogramar los ritmos, aturdir la conexión, enlentecer mis mecanismos de defensa. Y no pudo. Hoy compenso lo que relato. Sé que hay un himno que nunca canté en voz alta, el mismo que ahora clama en silencio. Habla de lo que el tiempo oculta, de mi falta de espacio, de ese hueco a mitad de papel cuando escribo. Sí, vibran cerca de mí los recorridos de estas almas rotas, cicatrizadas, punzadas. También sus pupilas se dilatan. Algunas lloran en crisálidas. Las visualizo. Ahí están. Llevo el cuerpo de un lado a otro. A veces juego con las luces, otras no necesito más que la oscuridad. Bailo una especie de ritual incógnito, uno que no conozco, uno que nace desde el interior del pecho. Ha pasado el tiempo. Las calles son las mismas, las caras no tanto, el eco desapareció. Puedo escuchar mejor las voces, deleitar lo que mis ojos miran, llenarme de un verde vivo, disfrutar de lo que sucede. ¿Qué sucede? Ahora no lo sé. Ya no me pregunto sobre el pasado. Sé muy bien en qué parte está. Tampoco me pregunto mucho sobre lo otro. No pretendo aguarme ni aguar lo que el camino quiere que sepa después. Para eso mismo se hizo el después. Ando implícita por muchos lados. Algunas cosas dejé sin hacer. Entendí lo que quiere decirme la hora. Yo traduje las líneas. Siempre venía el final.
Estoy de cabeza investigando cuáles son los puntos que unen esta figura. Algunos están listos, otros no. En este instante donde el sol persigue nuestro colectivo, voy bordeando las casas en las que creí habitar sin conocer. Todo el verde me persigue, o yo lo persigo a él. Esto es el presente. Acá está. Es aquello que hiciste mientras vos mirás el celular. Viví. Basta ya. El tiempo no regresa más. Casi razón, poco menos que razón. Deslizamiento. Deslizamiento de algo que no quiere. Deslizamiento de algo que no quiere alcanzar la razón para no quedar anclado. Deslizamiento de algo que no quiere alcanzar la razón para no quedar anclado en su acotada zona. La pretensión de querer tener razón. La pretensión de querer tener. La pretensión de querer tener razón desvía el pensamiento. La pretensión de querer tener razón desvía el pensamiento y lo convierte en rígida estatuaria mental. Contenerse. Contenerse en algo menos que razón. Contenerse en algo menos que razón quizá permita, en cambio, atisbar otros territorios más libres de la creación humana, como la poesía o ciertos inesperados paisajes de la imaginación. Un poco menos que razón puede llevarnos a algo más que razón. Hola, mi nombre es Sofía Bebret. Me invitó generosamente la cápsula a hablar brevemente de lo que es la poesía para mí y leer uno de mis poemas. Bueno, creo que la poesía es un arte hermoso. Como todo arte, creo que ayuda muchas veces a expresar aquello que no nos permitimos o no logramos entender a veces de nuestra propia persona. Creo que es algo tan bello que en algunas palabras, en algunos párrafos simplemente se pueda desnudar el alma de formas que muchas otras veces no se dan en la vida. Creo que nos conecta a un nivel humano y social que muchas veces trasciende los tiempos, el tiempo, las religiones, las nacionalidades, incluso a veces las identidades, y toca las almas a niveles inusitados. ¿Cuántas veces hemos leído poemas del pasado que nos resuenan hoy como si fueran nuestros, como si fueran de nuestra propia persona, ¿no? Y tal vez han sido escritos a veces décadas o cientos de años atrás, y bueno, nos tocan personalmente. Para mí, en lo personal, la poesía ha sido un salvoconducto. Como dije, repito, en los momentos en los cuales las palabras no eran tan fáciles de expresar o no las conocía todavía, ha sido salud emocional y mental. Así que literalmente recomiendo tanto leerla como escribirla en ser posible, y simplemente dejar explayar el alma en un pedazo de papel o bueno, en un Word, aunque sea para nosotras o nosotros mismos, dependiendo cada persona. Hay gente que desea mostrarlo, hay gente que prefiere guardarla, pero vuelvo a lo mismo, creo que es un arte que salva almas. Bueno, ahora pasaré a leer uno de mis poemas. Espero que les guste. Se llama Segundo y dice así: estoy parada en un segundo, en este segundo, en este segundo, en este segundo. Si puedo pararme en este segundo, si pudiese pararme en este segundo, tal vez podría pararme en este segundo. No en este segundo, en el anterior. El que acaba de pasar, el que se me fue, el que acaba de convertirse en un recuerdo.
ese instante, ese momento, ese tesoro que me robó el tiempo. Con esto ya perdí otro segundo. ¿Y por qué segundo si en realidad está primero? Tal vez ese sea el secreto. No debo pensar en el segundo, que siempre queda segundo y por eso lo pierdo. Debo pensar en el primero, en ese que está por venir, el que todavía no me robó el tiempo. Pero ¿cómo puedo pensar en él? ¿Cómo puedo adelantarme a conocerlo si ni siquiera me lo han presentado? ¿Cómo puedo vivir ese primero si todavía no existe en este segundo? ¿Cómo puedo robárselo al tiempo si todavía él no lo ha creado? Tal vez, viviendo este segundo, pueda disfrutar de este segundo y no perder este segundo. Bueno, como digo, espero que les haya gustado. Mi poesía pueden encontrarla en sofiabeuret, con B larga y T final, .com. El sitio está siendo renovado, así que todavía no he logrado subir todos mis poemas, pero ya iré haciéndolo con el tiempo. Espero verlos pronto y les mando un beso.